Hola, ¿qué tal amigos de redtampico.net y tvtampico.com.mx? Es un placer estar con ustedes a través de estas señales conjuntas para llevarles a ustedes voz urbana, diálogo abierto con la comunidad, un punto de encuentro con los principales líderes y rostros que componen esta gran sociedad del sur de Tamaulipas, en especial los líderes naturales, el sector gubernamental, el académico, el social, el político, pero también aquellos que se dedican al arte de la letra, a estar pues investigando los temas de historia de nuestros ancestros, nuestros antepasados, las épocas pasadas que han dejado huella, que han forjado pues esos pilares para hoy conocer todo este desarrollo y progreso de esta zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira. Y para ello nos hemos permitido invitar pues a una persona que lleva ya un tiempo en el trabajo de la investigación histórica, recopilando datos, haciéndose de fuentes pues de todo lo que es referente a esta gran urbe industrial que es Altamira. Me refiero al licenciado Enrique Zúñiga Castillo, autor de varios libros. Hoy pues está de plácemes porque ha salido una edición más de esa colección Medio Siglo, que es El Lirio y el Fango, tomo 1. Pues licenciado Enrique Zúñiga, un placer recibirte aquí en TV Tampico y en Red Tampico, tu casa, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, licenciado Hepti, por recibirme en este medio de comunicación y que está aprovechando la tecnología para llegar a todas partes del mundo. Y sí es cierto, estamos promoviendo y difundiendo esta nueva obra que se titula El Lirio y el Fango 1 dentro de la colección Medio Siglo. Esta colección Medio Siglo comprende temas relativos a los años 50 en Altamira, Tamaulipas. Esta es una visión integral, ese es el propósito, integral, en donde una decena de años se hizo la investigación y estas son las obras resultantes. Esta es una visión integral que abarca fundamentalmente 4 aspectos, que es el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto de la administración municipal y el aspecto social. Esto es la colección Medio Siglo, de eso se trata. Ahorita estamos con lo de lo administrativo, lo que comprende las actividades desarrolladas por el gobierno municipal de Altamira y claro, también los otros 2 niveles de gobierno, pero fundamentalmente el gobierno municipal. Así es, pues sin lugar a dudas estas obras literarias, estas obras de investigación que ha presentado a la luz pública a lo largo de los últimos años el licenciado Enrique Zúñiga Castillo, pues forman parte de un antecedente, forman parte de tener pues un material, una edición, una compilación, una investigación muy importante porque las nuevas generaciones conozcan lo que ha sucedido en las décadas pasadas inmediatas, en especial desde los 40, pues hasta los 70, esa etapa de medio siglo en lo que fue el siglo XX. Licenciado, antes de entrar de lleno a este tema, el tema que hoy nos ocupa, la presentación de este libro, El Lirio y el Fango, y pues que nos hables también un poquito de las obras anteriores, nos gustaría en esta mecánica de esta entrevista de voz urbana, diálogo abierto con la comunidad, pues es conocer los perfiles de estos rostros que lo he mencionado, rostros que componen el día a día de nuestra ciudad y que son de ejemplo pues para las nuevas generaciones. El licenciado Enrique Zúñiga Castillo, si se pudiera definir, hacer una autobiografía, quién es, para que pues nuestro amable auditorio, nuestro amable público que nos distingue con ver esta señal, pues conozcan este rostro, este personaje de aquí de la zona conurbada que está de lleno metido en el tema del periodismo cultural, el tema del periodismo de historia y en especial haciendo estas obras literarias que ya son solicitadas más allá de las fronteras porque has tenido el latino de poder ponerlas a disposición de otras personas en otros lugares con los mecanismos que hoy por hoy se pueden hacer a través del internet, a través de las redes sociales. Pero platícanos quién es Enrique Zúñiga Castillo, tu formación profesional, te has desarrollado en Altamira y pues agregarle también en esta autobiografía cómo despierta este interés por la historia, por empezar a investigar, a compilar, a hacer pues contacto directo con todas estas generaciones que hoy por hoy están pues ya de salida, ¿no? Sí, así es, muchas gracias. Yo inicié primero con la publicación de un libro
pequeño libro integrado por 3 entrevistas a unas personas que tuve la oportunidad de conocer y con las que conviví, y eso es un antecedente que tengo en esto de la publicación de libros. Como estudiante integré un periódico que se llamaba Movimiento. También siempre me ha inquietado, siempre me ha interesado la publicación de textos, de columnas. Estuve como columnista en la revista Correo del señor Jorge Camargo. También publiqué antes, en 2010, un libro que se llama Memoria de Sal, con el apoyo del gobierno del estado, dentro de la conmemoración del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Tengo más de 20 años viviendo en Altamira y siempre me ha motivado escuchar al cronista vitalicio Reinaldo Castillo Portes, a quien le envío un afectuoso saludo porque siempre ha sido muy atento y muy generoso conmigo. Entonces esto me ha motivado porque yo tenía la idea de que era imposible encontrar tanta información como para un libro, y yo empecé con la idea de hacer un folletito de unas 60 páginas, pero me sorprendí porque pude avanzar en esta investigación y fui descubriendo más información y más fuentes. Entonces hay mucho material para tratar sobre la historia de Altamira, de tal forma que la carencia de un archivo municipal histórico en Altamira, que no se tiene por diferentes razones, pero eso no es impedimento para que alguien interesado por la historia pueda elaborar algún trabajo, porque están las fuentes orales, las fuentes escritas, documentales, está el periódico oficial del Estado, está afortunadamente el archivo histórico de Tampico, que contiene los ejemplares del Sol y El Mundo, de los periódicos estos, en donde tiene mucha información sobre el municipio altamirense. Esto permite que de una sola década tengo la posibilidad, y ya tengo elaborados 6 ejemplares. Así es, no, pues muy interesante lo que hoy estás mencionando, y bueno, esta obra de Lirio el Fango, que lo mencionas como una obra que pues está dentro de ese proceso transformador de un pueblo, que lo estás documentando y que con claridad, pues importantísimo el tema de la historia, es algo que no con facilidad pues las nuevas generaciones o las personas pues de alguna manera maduras sobre los 30 o los 40 voltean hacia atrás y a veces no encuentran pues mucha información, o hay algunos autores que como el cronista de Tampico muy destacado que dejó algunos libros pero que quedan ya sus ediciones agotadas. Se requieren nuevos investigadores, que bueno que estés tomando esta faceta y que se estén haciendo esta serie de libros sobre la historia de Altamira. Creo que Altamira hoy por hoy está destacando en lo que es la geografía mexicana, en el aspecto de Tamaulipas. Altamira está destacando por su faceta. En los tomos anteriores pues hablas con claridad de la actividad económica, la famosa es lo que tuvieron la actividad agropecuaria, la actividad de una empacadora de carnes, y hoy te metes de lleno en esta fase del Lirio y el Fango, pues a ver el aspecto municipal. Platícanos un poquito sobre esta obra en el aspecto de lo que es este tema de los municipios. Veo que hasta haces una recopilación de lo que fueron los periodos municipales, e incluso pues mencionas su cabildo, algo que a veces es importantísimo, porque a veces recordamos el nombre de un alcalde en la década de los 40 o 50, pero no tenemos el acceso de decir, bueno, quién fue su cuerpo colegiado o su funcionario. Es algo que se pierde con el tiempo, esa memoria histórica. Sí, cómo no. En este libro de Lirio y el Fango, sí encontramos ahí en las últimas páginas con un anexo la integración de cada uno de los cabildos de la década de los años 50 en Altamira. Se encuentra allí el presidente, el síndico, los regidores que integraban
el ayuntamiento, también están algunos funcionarios municipales, el comandante de policía, el juez de paz mixto, hasta los nombres de los intendentes, de los mecanógrafos, ahí se encuentra, y que aquel interesado por conocer más, por saber más, ahí encontrará. Antes de continuar con esta charla, licenciado Jepti, sí, señor. Señalar estos libros, señalar lo que no son y lo que sí son. Tienen una redacción propia, es decir, no están elaborados a partir de la técnica de tijera y engrudo, o de copiar y pegar, no, sino que tiene un esfuerzo por presentar una redacción propia. La otra situación no es una recopilación de anécdotas, ni tampoco de biografías de personajes destacados, sino que aquí tienen voz y rostro las personas destacadas, pero también la gente humilde, obreros, campesinos, ganaderos, comerciantes, gente de la calle que participa dentro de la vida política, de la vida social, de la vida económica, y en donde, como ocurre en toda sociedad, todos hacemos la historia todos los días, y de eso se trata, de que aquí se presenta un proceso, en los dos anteriores libros, el de Manantial de Laguna, el proceso económico, aquí en este actual que estamos promoviendo, y el libro Fango es el proceso administrativo, es decir, no son ni de anécdotas ni de personajes ilustres o destacados. Tampoco el tema está centralizado en lo que estaba ocurriendo en la villa, sino que es lo que comprende en todo el municipio, las comunidades más alejadas, las congregaciones, los ranchos y también, obvio, la villa, pero todo el municipio en su integración, en su vivir cotidiano. En este libro se señalan lo que estaba ocurriendo con las finanzas municipales, es todo un esfuerzo de la administración municipal por resolver los problemas, por darle solución a las demandas que la sociedad estaba planteando, necesidades no solamente de la villa, insisto, sino de las comunidades rurales, en donde hay un afán por ir resolviendo, pero que tiene una situación en donde el gobierno batallaba mucho porque con las finanzas muy mermadas no alcanzaba a cubrir todas las peticiones que le estaban planteando la ciudadanía. Este es uno de los temas. El otro tema es sobre los servicios públicos, en donde la introducción del servicio de agua potable, la ampliación de la red, el mejoramiento de este servicio se estaba desarrollando, y una serie de actividades que están mencionadas para cubrir con este planteamiento social. Otra situación es sobre la electrificación de la villa. La villa contaba con una planta generadora de energía, pero esta planta pues tenía muchos problemas porque luego se descomponía y el pueblo quedaba a oscuras, quedaba sin servicio de energía eléctrica, y entonces el gobierno buscó y logró que con el apoyo federal, el apoyo estatal y el apoyo de particulares se pudiera conectar la red de Tampico, la red eléctrica de Tampico, a la red de la villa de Altamira, es decir, ya no se dependió de una planta vieja que estaba dando muchos problemas. También el gobierno municipal estaba desarrollando diferentes actividades para cubrir otras necesidades, como por ejemplo el alumbrado público, la pavimentación de calles, llevar los servicios de salud a las comunidades más remotas, hacer campañas de vacunación, campañas antirrábicas, y también el mejoramiento del servicio de transporte público,
que era un servicio muy precario, en donde había una ruta desde Cuauhtémoc, la sigue habiendo, desde Cuauhtémoc hasta Tampico, lo mismo que de Altamira a Tampico, era un servicio de transporte. Y también abordo el tema sobre la educación, en el que la sociedad estaba impulsando el mejoramiento de los planteles escolares, estaban demandando maestros, hay sociedades de padre de familia muy interesadas en mejorar las condiciones en las que estaban estudiando los niños. En este periodo se levantaron varias escuelas, porque las escuelas muchas de ellas eran de palma, de techos de palma o de techos de lámina de metal, de zinc, pero estaban impulsando la construcción de aulas de material, de cemento, de concreto, para mejores condiciones. Además, otro tema muy relevante en este libro es sobre los destrozos causados por los ciclones en esa década. En 1951 hubo uno muy intenso que azotó el municipio, pero también otros ciclones de 1955, el Janet, el Gladys y el Hilda, dejaron una serie de calamidades a su paso. La gente sufrió bastante, hubo pérdidas de animales, de edificios, de plantíos, y posteriormente al paso de estos huracanes, pues la gente pues no tenía qué comer, muchos perdieron sus viviendas, perdieron todas sus pertenencias, mucha gente quedó a la intemperie, y luego pues algunos ya padecimientos de enfermedades generadas por pues el agua contaminada, y una serie de problemas, de adversidades a los que el municipio se enfrentó. Y yo decía en otro momento, decía que este pueblo, como las abejas, a pesar de cualquier adversidad, es capaz de reconstruir los panales que haya destruido un enemigo, aunque haya sido un enemigo ciclónico. Así es, sin lugar a dudas, licenciado Enrique Zúñiga Castillo, pues haces una gran remembranza de lo que es este libro, como bien lo acotas, lo subrayas. Es un libro con estilo propio, con una técnica, con un profesionalismo, y que viene a ser pues una aportación a nuestra sociedad de este tiempo contemporáneo, que puede hacer una retrospectiva, conocer una radiografía de ese mundo en ese momento sideral, que a la década de los 40, los 50, los 60, se me vino a la memoria ahorita que estabas haciendo la narrativa del contenido del libro, recordando una viejecita allá por finales de la década de los 90, doña Quetitos Guerra, viuda de Santiago, abuelita del licenciado Tomás González Santiago. Teníamos la oportunidad de platicar con ella y nos hablaba de ese Altamira de los años 20 o 30, quizás, no sé, del 25 al 35, ella iba para allá con unas parientes y nos da una radiografía de un Altamira que era prácticamente muy rural, prácticamente un pueblo de vaqueros, o sea, así me lo imaginaba, porque decía que prácticamente había pues para amarrar los caballos, los bebederos, y que no había pavimentación, etcétera. Era un Altamira incipiente que venía pues transitando como una villa, como lo refieres, y en esta recopilación, en este año que tú estás escogiendo, en estas décadas, que son los 40 hacia los 60, que ya lo has manejado en tus obras, el aspecto económico, el aspecto gubernamental, o administrativo, es quizás la época fundamental, o sea, estás yéndote al punto sine qua non, en donde Altamira despierta, deja esa faceta de pueblo rural o de pueblo de vaqueros, por llamarle, que el público se imagine como se ven las películas de 1885 hasta los 20, en ese tránsito de la Revolución Mexicana, pero que no llega el pavimento, que no llega la infraestructura, que no había nada de lo que hoy tenemos, y que tú agarras una época, que es los 40, los 60, en donde estos señorones, estas personas del campo, estas personas del gobierno, estas personas empresarias,
pues fueron fincando las bases, llega la primera empresa del corredor industrial que tú lo acotas, PPQ, que lo vas a platicar seguramente ahorita más adelante. Escoge esa época, no sé si coincidas con lo que estoy comentando, que es quizás es el punto sine qua non para el gran desarrollo de Altamira que hoy tenemos. Es como si es el momento del despertar que decían esos altamirenses, fincar las bases para que se venga todo un andamiaje de desarrollo que costó sacrificio, que costó esfuerzos, que costó mal sabores, pero que al final hoy Altamira se cose punto y aparte, con puerto, con industria, con zona urbana, con una potencialidad en la zona rural. ¿Qué opinas de esto que comento? Sí, por poner un dato, en 1950 la villa, bueno, el municipio, todo el municipio tenía una población de alrededor de 12,000 personas. Al terminar la década, el número de habitantes era alrededor de 20,000. Entonces, aquí hay un aumento poblacional bastante importante en esta década. Hay varias razones. Una es la instalación, como ya lo dijiste, de la planta DuPont o PPQ, la planta de productos y pigmentos químicos, que se instaló durante esa década. También la instalación del campo Tamaulipas, que generó también un importante imán de fuerza de trabajo, de mano de obra, y que eso también hizo esta explosión demográfica de la que estamos hablando. En esta década de mitad del siglo pasado, es una época de importantes transformaciones en el municipio. Altamira recién había cumplido los 200 años de fundada, en 1949 cumplió los 200 años de haber sido fundada. Bueno, pues en esta década es un cambio vertiginoso con la instalación del campo Tamaulipas, la instalación de la PPQ, y bueno, también otras actividades económicas que estaban prosperando, que estaban siendo impulsadas enormemente por visionarios agricultores, visionarios ganaderos, que estaban buscando introducir las nuevas tecnologías, estaban buscando mecanizar el campo con nuevas formas de riego, la construcción de presas, el mejoramiento genético, la introducción de un nuevo cultivo, el algodón. En esta década está ahí el germen de este importante cultivo que después, en poquito tiempo, se estaba, ¿cómo se dice?, la cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de algodón, que al principio casi fue experimental, en pocos años vino haciendo por miles de hectáreas dedicadas a este cultivo. Entonces, ya estamos hablando de varios aspectos que hacen de esta época una época transformadora. De mucho recurso económico que permite pues que vayan creciendo las familias. Comentabas también el esfuerzo del ayuntamiento por tener finanzas adecuadas para cumplir la demanda de servicios de salud, de educación, infraestructura, agua potable. Creo que es el momento importantísimo para la vida de Altamira. Si se hace la retrospectiva, 40, 50 y 60 es el gran detonador, lo vuelvo a reiterar, y qué bueno que tú te decidas como historiador, como académico, como una persona profesional, de tomar esa etapa de decir voy a hacer estas investigaciones, recopilar datos, memorias y hacer toda una transformación para hacer un libro, El lirio y el fango, e incluso en otras tribunas en donde has estado y con oportunidad pues hemos escuchado charlas, estos diálogos que son muy enriquecedores porque conocemos de cerca lo que es la historia de esta hermana República de Altamira, como cariñosamente le decimos. El lirio y el fango, un nombre sugestivo, un nombre que pues es original, es de la creatividad, de la invención humana, en el sentido de decir, ponerle ese sello a ese libro.
y que nos has dicho que hay que leerlo, nos obsequiaste un libro, estamos en esa tarea de terminarlo, y pues hacías la invitación a que lo leyeran este libro para que encontraran de qué se trata este tema del lirio del fango, en dónde está en esa página escondida dentro de este libro que usted puede desarrollar ese nombre. Sí, claro que sí. Sí, invitar a todos los lectores a que lean este libro, El lirio y el fango 1. Hay ya publicados 2 libros de esta colección que se llaman Manantial de Laguna 1 y 2, y en donde se hace un estudio integral, insisto, sobre la historia de Altamira en los años 50. Este es un libro que estamos divulgando y que hemos ofrecido en varios puntos. En Altamira, por ejemplo, sí, refiero a los puntos de venta. En los estanquillos del Boulevard Allende, también se encuentra en una librería que está a 1,5 cuadras de aquí del Parque Méndez. El nombre, la librería Navedo. Navedo, exactamente, en la calle Obregón. También en Altamira, en las oficinas de la Coordinación Sindical del Magisterio, también se encuentra en la oficina del Ejido Altamira, también se encuentra en la Delegación Municipal de Congregación Lomas del Real, ahí con el licenciado Melchor Castillo, que es el delegado municipal. Bueno, este libro también lo podemos mandar a cualquier parte del país a través del correo, que es muy buen servicio todavía y que es muy económico. Entonces, el ejemplar tiene un costo de 100 pesos, puesto en cualquier parte del país, porque lo podemos hacer llegar a ese mismo precio vía correo. Lo mismo aquí en la zona, pues con más razón lo podemos hacer llegar a cualquier domicilio y vale mucho más, pero ese es el costo de 100 pesos. Así es un costo muy atractivo. Lo que usted va a adquirir es una inversión, es tener en su casa un libro que pues en cualquier momento lo puede transportar como una máquina del tiempo a vivir esa época de nuestros ancestros, quizás su papá, quizás su abuelo que vivió ese tiempo, y conocer de cerca el esfuerzo que ha costado a los miles de altamirenses lograr esa pues gran urbe. Hoy sigue avanzando en grandes retos, de la mano, por ejemplo, el alcalde Armando López Flores, pues haciendo una nueva presidencia municipal, haciendo otras actividades, cada quien en su tiempo, los anteriores alcaldes y los que vengan. Esto no para el desarrollo. Coméntanos, licenciado Enrique Zúñiga, ¿qué tan difícil es hacer un libro y qué tiempo pues más o menos te lleva a cabo hacer un libro? Hoy vemos que tú lo estás haciendo de manera muy sistematizada, es decir, te has echado cuestas un gran proyecto, una gran visión, le sirvió a Altamira a esta época y lo has seccionado en una colección. Eso es todavía un punto de valor agregado, porque al leer tu libro vemos que ya incluso estás anunciando la continuidad de otras secuencias que vendrán sobre esta investigación histórica. Sí, ya afortunadamente ya van 3 libros publicados dentro de esta colección. Nos faltan otros 3 más, por lo menos, pero esos ya están elaborados, ya están redactados, ya están terminados totalmente, nomás falta imprimirlos. Esto, bueno, es una tarea para que a quien le guste escribir, pues se le va a ser fácil, ¿verdad? Es una situación obvia, pero es una tarea en donde se requiere tiempo, se requiere concentración. Afortunadamente, con el apoyo familiar y el apoyo de amigos y hemos estado logrando este objetivo. Lleva tiempo. Yo empecé prácticamente con esta investigación en enero de 2011. Empecé a recopilar la información. Esto me ha llevado pues varios años, más de 4 años, venir a concretar este objetivo. Entonces, primero, la recomendación que un maestro me hiciera, el licenciado Antonio Martínez Leal, nos decía que para escribir un libro, pues lo primero que hay que hacer es recopilar toda la información que haya sobre el tema que queremos investigar, reunir todos los elementos. Ya que tengamos reunido toda la información, bueno, pues hay que clasificar, hay que ordenar, hay que redactar, y ese proceso pues es laborioso,
es una tarea de todos los días ponerse en la computadora, a cualquier, bueno, en mi caso yo lo hago a cualquier hora, ya sea en la madrugada o en la mañana, en la tarde, que haya tiempo, sábados y domingos, días de vacaciones, cualquier día. Entonces, prácticamente no hay días inhábiles en esto de investigar y de redactar. Afortunadamente, también en este proceso ha habido también el apoyo solidario de amigos, de parientes, de familiares, de conocidos, que han aportado generosamente su dinero para que estos libros salgan a la luz. Y yo quiero precisar aquí también mi agradecimiento, mi reconocimiento a la directiva de la Canaco Altamira y a los socios que han colaborado gentilmente con esta tarea de publicar estos libros, al ingeniero Ricardo Santos Lara, que es el presidente actual de la mesa directiva de la Canaco Altamira, que me ha apoyado. Distinguido con darte ese apoyo. Bastante. Y también a mi padrino Antonio Hernández del Ángel, que es mi padrino de facto, yo le digo, porque siempre me ha echado la mano y ha estado conmigo en esta tarea de publicar los libros de esta colección, y a los socios que han patrocinado también, socios de la Canaco que han patrocinado este esfuerzo. Así es, sin lugar a dudas, esa nobleza, ese interés de este organismo camaral como la Canaco Altamira por apoyar este esfuerzo personal que hace el licenciado Enrique Zúñiga Castillo, que se ha metido de lleno a la parte histórica de Altamira, segmentándolo por décadas, haciendo un trabajo de alguna manera muy importante, siempre acercándose también al asesoramiento de las personas en su tiempo, que son gente muy importante, como el ex cronista de Tampico ya fallecido, o el actual cronista de Altamira, que siempre algún consejo, algún comentario, y pues son las nuevas generaciones que están listas para continuar el trabajo de la historia. Qué bueno que el licenciado Enrique Zúñiga Castillo, dentro de su tiempo, porque sabemos también que es un profesionista, le destina tiempo a esta tarea, que es una tarea que a veces se pudiera decir que a veces las nuevas generaciones se meten más de lleno en otros temas, que las redes sociales, que esto, y dejan la historia como un plano que no está dentro de los temas importantes, pero es importantísimo. Aquel pueblo que no conozca su historia, pues está condenado a repetirla, dicen aquellos filósofos o aquellas personas pensantes. La memoria colectiva, qué importante. Otros países como España o Estados Unidos o incluso en otros puntos del país hay esos archivos históricos en donde se preocupan, están trabajando por tener documentos históricos, documentos importantes. A tu juicio personal, ¿qué ha faltado en este tema? Es un tema que importante, los archivos históricos. Haría falta hacer un archivo histórico regional en donde a lo mejor por ahí en un futuro gobierno estatal destinar algún recurso para hacer algún edificio, darles tecnología, dar presupuesto para personal y todo lo que se tenga, no solamente los gobiernos, sino algunas personas o familias que a veces atesoran documentos históricos o fotografías o temas, que se pudiera hacer una memoria colectiva y contar con un lugar, no un museo, sino una referencia de un archivo histórico, como lo hay en Estados Unidos. Los presidentes que salen ponen su biblioteca o su archivo, o en España están también preocupados por tener sus temas de la guerra civil, etcétera. En México tenemos el Palacio de Lecumberri, que es el Archivo Nacional de la Historia de la Nación, archivos de migración, de las migraciones que hemos tenido. Pero ¿qué opinas en ese tema de lo local? Un comentario, un sueño que a lo mejor seguramente ya pasó por tu mente, de que Tampico, Madero y Altamira se pudieran unificar para contar con un punto con la historia. Sí, yo creo que es importante la conservación de documentos, de fotografías y la difusión de ellos para que las generaciones jóvenes las conozcan y estén a su alcance. Aprovechar, a lo mejor no sería tan caro, aprovechar que existe la Internet y que hubiera las páginas disponibles, las páginas electrónicas disponibles en donde estuvieran los documentos escaneados, las fotografías, con unas breves explicación de cada uno de esos elementos. A lo mejor
ya, bueno, pues sí, ya no un tanto, espacio, sí, a un lo mejor espacio tienes destinado razón. a ellos, sí, pudiera ser, pero también aprovechar que existen las páginas electrónicas en donde pues hasta las piezas de los museos podrían estar ahí disponibles, las imágenes, para que la gente tenga acceso en cualquier parte del mundo, pues, se pueda apreciar la riqueza arqueológica que tiene cada uno de Tercera los dimensión, municipios. Sí, o sería exactamente interesante muchas. esto, pues sí. Sí, Lo sí. que pasa es que todo esto requiere una inversión y a veces son insuficientes los presupuestos para impulsar este tipo de proyectos, pero pues ojalá y hubiera ese impulso de forma que la riqueza histórica esté a la disposición, esté al alcance de todo el mundo. Así es, hemos visto por ahí, por ejemplo, en el internet encontramos algún documento sobre los hospitales de la zona. Alguien que hizo una tesis sacó un documento y por ahí venía una historia de algunos hospitales de aquí de la zona, se me hizo interesante. Otro detalle que quería comentarte, por ejemplo, en el gremio Unión de Lijadores, ya ves que entró en una disputa legal, sus socios, se vino abajo la cooperativa y pues en alguna ocasión me tocó ver todo el archivo histórico que tenían en fotografías y el archivo histórico que tenían de sus libros de actas desde su fundación, estaban de puño y letra, y que lamentablemente en esta fusión o en ese detalle del conflicto en que unos salían y otros se disputaban las instalaciones, quién sabe dónde haya quedado ese material, y de hecho estaba ese material en unas condiciones que no deben estar por los documentos, y esa es la preocupación. Cito un ejemplo, la preocupación de que se pudiera rescatar, que se hicieran donaciones y que se fuera construyendo eso, y como dices, algunos equipos de escáner modernos para ir haciendo una memoria digital no estamos pues ajenos a que pueda venir un ciclón y a lo mejor o alguna inundación y en los lugares un tornado y se destruyan los documentos y tener eso. Licenciado, por regresando al tema, que hoy la invitación es para que puedas tú exponenciarnos el tema del lío, el fango, algo más que quieras agregar, algo que se nos haya ido en el tema de la salud, del transporte, para pues estamos entrando en la parte final de esta voz urbana, diálogo abierto con la comunidad. Sí, yo lo que quiero es comentar un aspecto en el que me he encontrado algunas opiniones de amigos, de conocidos, que me han planteado, me comentan, bueno, ¿cómo es que tú, no siendo altamirense nativo, yo sí me considero altamirense, pero no soy nacido en Altamira, esté publicando sobre Altamira? Si me dicen, bueno, si tú tú no naciste aquí, bueno, lo que quiero comentar es que los años que tengo viviendo en Altamira, el amor que le tengo al municipio, el interés por escribir y publicar sobre historia de Altamira, eso me ha motivado y me ha generado que estemos alcanzando este sueño, este anhelo de aportar algo a nuestro municipio, y que está el documento, están los libros y están a la consideración crítica, al cuestionamiento. Ojalá y haya personas que nos estén viendo y que digan, bueno, lo voy a leer y hacer una crítica seria, sustentada, de lo que yo he aportado. Eso sería interesante, eso abonaría bastante para que otros más se interesaran en la lectura de estos libros. Esto me gustaría porque le daría mayor difusión. Así es, ¿no? Muy interesante y muy importante lo que está acotando el licenciado Enrique Zúñiga Castillo, en el sentido de que es propositivo. Él como escritor, como historiador, pues está abierto a las críticas, eso habla del mejoramiento permanente, porque pues está destinando ya a una decisión propia y personal de dedicar parte de su vida a pues tener estas memorias colectivas, estas memorias históricas de lo que ha sucedido. Seguramente irá avanzando en la investigación. Más adelante pues tocará los 70, los 80, cuando estemos quizás en décadas un poquito más adelante. Me imagino está en esa percepción. Sí, qué bueno que tratas este tema porque me permite informar, porque tengo un texto elaborado también sobre el génesis y el auge del cultivo del algodón en la zona sur de Tamaulipas, de estos años de los que estamos hablando, que fue un detonante bastante extraordinario.
el cultivo del algodón, no solamente en Altamira, sino en la región, pues prácticamente del trópico de Cáncer hacia abajo de nuestro estado, hasta acá al Pánuco. El algodón fue un cultivo muy extendido y de enormes consecuencias económicas, sociales también, porque esto atrajo mucha mano de obra y que muchos de los que vinieron de San Luis Potosí o de Veracruz, de otros estados, se quedaron a vivir después de que se acabó el algodón, pero ellos se quedaron a vivir aquí formar en nuestro estado. Sí, así es. Formar esta nueva sociedad. Sí, Otro así tema que quizás estamos dejando y que brevemente podríamos acotar, el tema de las salineras, es también importantísimo. Sí, sí, como no, fue una actividad económica bastante sobresaliente. Sigue siendo en Lomas del Real y el Barranco un trabajo ahí de las personas que todavía se dedican a la extracción de sal, pero ya no con esa intensidad que la hubo en el siglo pasado, porque de esas salineras se extraían, hubo años en que sacaron más de 150,000 toneladas por el camino, antiguo camino, Quinta Marta, Lomas del Real, un camino de unos 14 kilómetros, y sacaban la sal en unos camioncitos rabones, unos camioncitos de 2 o 3 toneladas. Entonces era un tráfico bastante considerable, y bueno, pues por ese camino de terracería sacaron estas centenas de toneladas, de miles de toneladas de sal, y que generó mucha riqueza. Desafortunadamente, pues como ocurre en otras partes también, bueno, la población de Lomas del Real y Barranco, pues carece, mucha población viven en condiciones bastante pobres. Claro. Bueno, pero así fue. Así No fue la historia. No hay concordancia acorde a la derrama económica, no se quedó, lamentablemente se fue. Y pues ahí persisten, tenemos entendido que están conformados como cooperativas, sí, ese modelo social que pues prácticamente está ya en extinción. Sí, licenciado Enrique Zúñiga Castillo, pues agradecemos tu visita aquí a los estudios de TV Tampico, aquí a la instalación del portal Red Tampico, pues para llevar esta gran charla muy dinámica, enriquecedora sobre el tema de la investigación histórica de Altamira, y en especial la presentación de lo que pues recientemente acaba de salir a la luz pública, esta nueva edición de la colección Medio Siglo, que es El Lirio y el Fango 1. Pues agradecerte, algo que quieras apuntar ya en la parte final. Sobre todo enriquecedora por mi nombre. Así es, Enrique. Sí, muchas gracias, licenciado Hepti, por la invitación y por permitirme, darme esta oportunidad de darle difusión a este nuevo libro de mi autoría, y bien complacido contigo y con tus preguntas, tu entrevista. Y aquí estamos a la disposición en otra ocasión con el siguiente título. Claro que sí, las puertas están abiertas, licenciado, se lo reiteramos, todo lo que sea a favor pues de aportación a la sociedad, como esos temas de historia, debemos de apoyarlo, debemos darle todas las facilidades, y pues amigos y amigas, agradecemos su paciencia, su tiempo que nos dispensan para seguir a lo largo esta transmisión de Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad. Soy su amigo José Ángel Hepti, no me retiro sin invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, Twitter, @Red Tampico, Facebook, portal Red Tampico y Red Tampico. Por su atención, mil gracias, nos vemos hasta otra emisión más de Voz Urbana, diálogo abierto con la comunidad.